Todos conocemos la historia del 27 de febrero, el Día de la Independencia Dominicana, pero hay algo sobre esa historia que casi nunca se menciona, una contradicción pero tan grande que te obliga a repensar todo lo que creías saber. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese misterio. A ver, pensemos en esto un segundo. En 1844, la República Dominicana nace. Libertad, soberanía, un futuro nuevo. Pero apenas 17 años después, en 1861, esa misma nación, por voluntad propia, pide volver a ser una colonia de España. Es un hecho que simplemente no encaja, ¿verdad? No tiene lógica con la historia heroica que nos cuentan. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que un pueblo lucha por su libertad solo para entregarla un poquito después? Esa es la clave de todo, y es lo que vamos a empezar a desarmar pieza por pieza. Para entenderlo, tenemos que empezar por los protagonistas, los padres de la patria. La historia oficial nos los presenta de una forma muy clara, muy heroica. Pero cuando uno empieza a investigar un poco, se da cuenta de que la realidad es mucho más complicada. A ese libro le faltan unas cuantas páginas. El primer nombre que a todos se nos viene a la mente es, por supuesto, Juan Pablo Duarte, el ideólogo, el soñador, el padre de la patria. Su visión de una república libre, soberana, es el pilar de todo, o al menos eso es lo que parece a simple vista. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la historia oficial no suele contar que Duarte, el gran ideólogo, no estaba en el país en el momento clave de la independencia. Y peor aún, cuando por fin se proclama la república, lo dejan a un lado. Lo desplazan otros líderes con más poder militar, con otras ideas. Su visión idealista chocó de frente con ambiciones mucho más terrenales. Entonces, si el ideólogo estaba ausente, ¿quién tomó las riendas en el terreno? Y ahí es donde aparece la figura gigante de Francisco del Rosario Sánchez. Si Duarte fue el alma de la independencia, se podría decir que Sánchez fue el brazo ejecutor en esa noche decisiva. O sea, fue Sánchez quien izó la bandera en la Puerta del Conde, el que se jugó la vida esa noche desafiando al poder haitiano. Y su final es una tragedia que lo explica todo. Fue fusilado precisamente por oponerse a que el país volviera a ser de España. Esto nos deja con una pregunta incómoda. Si Duarte es el ideólogo, ¿no fue Sánchez el verdadero motor de la acción? Su figura es mucho más clave de lo que se suele admitir. Y por supuesto, en este trío de fundadores no podemos olvidar a Matías Ramón Mella y su famoso trabucazo, ¿no? El disparo que simbólicamente lo empezó todo. Ese disparo fue más que un tiro al aire, fue el punto de no retorno. Fue decirle al mundo, somos libres. Pero, ¿saben qué? La independencia no trajo la paz y la unidad que uno esperaría. Al contrario, desató una nueva batalla, pero esta vez una batalla interna entre los propios dominicanos, por ver quién se quedaba con el poder. Y esa lucha de poder, esa división interna, nos lleva directamente a la bomba histórica que lo cambia todo: la anexión. El momento en que la joven república decide básicamente dejar de existir. Y volvemos a la pregunta central, pero ahora con más peso. ¿Por qué? ¿Qué puede ser tan grave como para que un país que acaba de nacer decida renunciar a su propia libertad? Parece ilógico. Miren esta línea de tiempo. Es brutal. Independencia en 1844 y ¡pum! Anexión a España en 1861. Están pegadas. Verlo así, en una secuencia tan cruda, te golpea y exige de verdad una explicación. Bien, entonces, ¿cómo se explica un acto que a primera vista parece una completa locura? Ahora que tenemos un poco más de contexto, podemos empezar a analizar las verdaderas razones. El tema es que no fue una sola cosa. Fue, como se dice, la tormenta perfecta. Primero, había un miedo constante y muy real a una nueva invasión de Haití. Segundo, la economía estaba por los suelos. El país era prácticamente inviable. Tercero, los líderes políticos estaban divididos, no se ponían de acuerdo en nada. Y cuarto, y quizás este es el factor decisivo, el presidente de entonces, Pedro Santana, vio en la anexión una jugada para asegurar su propio poder para siempre. Y aquí llegamos al gran debate que divide a los historiadores hasta el día de hoy. ¿Fue traición o fue miedo? ¿Fue Santana un traidor que vendió la patria por poder personal? ¿O fue un líder pragmático que tomó una decisión horrible, sí, pero desesperada para salvar al país de algo peor, como el colapso total? No hay para nada una respuesta fácil. Todo este drama, estos años perdidos de soberanía, nos obliga a pensar en qué significa realmente la palabra independencia.
Y es que la realidad es esta. La lucha no se acabó el 27 de febrero de 1844. Esa fue solo la primera parte. La anexión a España provocó una segunda guerra, la Guerra de la Restauración, para volver a sacar a los españoles. Fue en esencia una segunda independencia, igual o incluso más sangrienta que la primera. Así que, tal vez, la mejor forma de ver la independencia, por lo menos en el caso dominicano, no es como un evento de un día, una fecha en el calendario. Es un proceso, una lucha constante por ser soberano, una lucha que en cierto modo nunca termina del todo. Entonces, si hacemos el recuento de esta cronología increíble, nos independizamos en 1844, volvemos a ser colonia en 1861 y tenemos que volver a pelear, a restaurar la República en 1865. La pregunta final, la que lo cambia todo, es esta. ¿Hubo realmente una unidad nacional desde el principio? ¿O la historia de la República Dominicana es la de una nación que nació dividida y que ha pasado su existencia luchando no solo contra enemigos de afuera, sino también, y quizás sobre todo, contra sí misma? Una pregunta que la verdad define toda una historia.